quienes hemos hecho grandes a esas industrias somos las inmensas masas de mexicanos consumidores de cervezas, y por ello esas empresas son mexicanas, no de los ladrones del grupo de empresarios Monterrey. Pero ahora serán los colonialistas holandeses los que nos explotarán, los que nos sacarán la lana del sudor de nuestras frentes a nosotros, los consumidores mexicanos, a ciencia y paciencia del aparato público que usurpa Felipe Calderón Hinojosa al servicio ruin de aquellos colonialistas, y las cuantiosas ganancias de nuestras industrias cerveceras irán a las cuentas bancarias o depósitos estratégicos de las fuerzas imperiales para agredir e invadir a otros sufridos pueblos del orbe. Por ello, los mexicanos debemos organizarnos en cooperativas y asociaciones civiles para fabricar y desarrollar unidos todos los productos y servicios que urgentemente necesitamos. Rechacemos y combatamos la conquista y el colonialismo. Rechacemos y combatamos a los ladrones y traidores que encabeza el gobierno federal, a la cabeza de quienes se encuentra Felipe Calderón Hinojosa. Elecciones en las entidades federativas y en el estado de Oaxaca. Las elecciones, proceso electoral que ya están organizando para el estado de Oaxaca en este año de 2010, los mercenarios y lacayos que están apoderados del aparato de la federación a través de los grupos llamados partidos políticos nacionales y del aparato público del estado de Oaxaca no son más que un sórdido capítulo más del saqueo, robo, mentiras y reparto de migajas, disponiendo para ello de una gran cantidad de millones de pesos que forman parte de nuestro patrimonio nacional y del propio estado de Oaxaca, que llevan a cabo los grupos de contratistas mercenarios que encabeza Felipe Calderón Hinojosa. Es ostensible que la coalición de fuerzas electorales politiqueras que están consolidando la unión de sus fuerzas para una vez más engañar y atracar al ilustre, sufrido y noble pueblo oaxaqueño, incluido el de la importantísima región del Istmo, y apropiarse de sus riquezas, bienes y servicios mediante el asalto a los poderes públicos de nuestro estado en las elecciones a realizarse durante el presente año. Detrás de estas condenables acciones se encuentran los intereses de Felipe Calderón Hinojosa, unido con sus huestes, los grupos lambiscones que encabeza Jesús Ortega Martínez en el PRD, quienes constituyen el lumpen del corrupto sistema político mexicano, Gabino Cue Monteagudo, etc. El usurpador de la presidencia de México ya envió a sus agentes del mal, ligados a los más tenebrosos grupos de poder, como los intelectuales vendepatrias Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda Gutman, este último ligado a las mafias de narcotraficantes asentadas en Miami, Florida, conocidas como la gusanera de dicho lugar, enemigas acérrimas del pueblo cubano e instrumentos de los aparatos imperialistas de los Estados Unidos, quienes vinieron a maquinar y a ensuciar la política de Oaxaca, a apoyar al mencionado Gabino Cue Monteagudo. Ya envió aquí a nuestro estado el mismo usurpador de la presidencia a su hermana, la nepótica diputada federal Luisa María Calderón Hinojosa, para presionar y sobornar al medio político
oaxaqueño, vendiendo los intereses de la perversa citada coalición, con lo cual es ostensible que detrás de esa supuesta coalición se encuentra nada menos que Felipe Calderón Hinojosa, enemigo acérrimo de los pueblos de México, de Benito Juárez, de los luchadores patriotas del movimiento de reforma de los años 50 y 60 del siglo XIX y por lo mismo de todos los oaxaqueños. Es por ello que condenamos todo intento llevado a cabo por individuos y grupos sin escrúpulos y sin convicciones políticas populares firmes de ensuciar la vocación política del pueblo oaxaqueño, de luchar y seguir luchando por la dignidad de la actividad política como medio para alcanzar el poder en beneficio real de los pueblos de México y de Oaxaca. Por ello condenamos y combatimos los comportamientos que llevan a cabo dichos individuos que no miran por los intereses del pueblo y que tienden a aprovecharse de la oportunidad política electoral del momento para escalar posiciones políticas personales, engañar a los pueblos de la región del Istmo y de todo el estado de Oaxaca para alcanzar beneficios personales. Por ello condenamos, combatimos las actividades que llevan a cabo esos mismos individuos buscadores de beneficios personales para comprometer a organizaciones y gremios patrióticos, engañándolos y manipulándolos, para con ello poder hacerse de posiciones políticas, canonjías y prebendas personales con motivo de la supuesta coalición de partidos y fuerzas políticas que pretenden realizar, y en virtud de que en el curso del presente año de 2010 en toda la República Mexicana se llevarán a cabo procesos electorales en una docena o más de entidades federativas, respecto de lo cual cabe hacer las mismas objeciones antes dichas. Hacemos un fraternal llamado a los pueblos de la preciosa y bellísima región del Istmo del estado de Oaxaca y de la República Mexicana para que se organicen de manera inteligente, eficaz y patriótica, para que luchen por la realización y defensa de sus auténticos intereses populares, rechazando y combatiendo a los oportunistas y colaboracionistas del oprobioso régimen federal de partidos políticos que padecemos, encabezados por Felipe Calderón Hinojosa, mediante el cual se arroga el poder de dictar y decidir los designios de la política que corresponde a cada uno de los estados de la República. Conforme a nuestro régimen federal y constitucional, los estados de la Unión son libres y soberanos en sus organizaciones políticas y administrativas internas, por lo cual la Federación, a través de sus partidos políticos, no puede intervenir legítimamente en los procesos políticos electorales de los estados para constituir sus órganos de gobierno y elevar a sus autoridades a los altos cargos públicos. Cada una de las entidades federativas, Oaxaca entre ellas, los ciudadanos de ellas, somos los únicos legitimados constitucional y políticamente para elegir a nuestros gobiernos estatales. Por ello, fuera de los procesos políticos estatales, la Federación y sus instrumentos de dominio colonial llamados partidos políticos nacionales, manipulados todos ellos por los intereses y fuerzas de los países extranjeros mencionados. Fuera de México y de Oaxaca, Felipe Calderón Hinojosa y sus legiones de soldados, tropas, policías y contratistas, mercenarios, manipulados y controlados por los gobiernos imperialistas y colonialistas del Reino Unido de la Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de Israel y de su títere diabólico Colombia.